En lo profundo de cada individuo reside una parte desconocida, una faceta que rara vez se muestra al mundo exterior. Carl Gustav Jung, el renombrado psiquiatra suizo, denominó a esta parte la sombra. No es una entidad maligna, sino una colección de aspectos reprimidos, deseos no reconocidos y emociones negadas. La sombra representa todo aquello que una persona no desea ser, pero que sin embargo forma parte integral de su psique. El origen de la sombra. Desde temprana edad, los individuos aprenden a distinguir entre lo que es socialmente aceptable y lo que no lo es. Este proceso de socialización lleva a reprimir ciertos comportamientos, pensamientos y emociones que no encajan con las normas establecidas. Con el tiempo, estos elementos reprimidos no desaparecen, se esconden en el inconsciente, formando la sombra. La sombra no es simplemente una colección de rasgos negativos. También puede contener cualidades positivas que han sido suprimidas debido a experiencias pasadas o influencias culturales. Por ejemplo, una persona que ha sido constantemente criticada por ser creativa puede reprimir esa creatividad, considerándola una debilidad en lugar de una fortaleza. La proyección de la sombra. Una de las formas más comunes en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección. Cuando una persona no reconoce ciertos aspectos de sí misma, tiende a verlos en los demás. Por ejemplo, alguien que reprime su enojo puede percibir a los demás como una persona agresiva, sin darse cuenta de que está proyectando su propia ira, no reconocida. Esta proyección puede llevar a conflictos interpersonales, ya que las personas reaccionan no a las acciones reales de los demás, sino a las características que han proyectado sobre ellos. Reconocer y comprender estas proyecciones es esencial para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones. El peligro de ignorar la sombra. Ignorar la sombra no la hace desaparecer. De hecho, cuanto más se reprime, más poder adquiere. La sombra puede influir en el comportamiento de maneras sutiles, pero significativas, llevando a acciones impulsivas, decisiones irracionales y patrones destructivos. Jung advirtió que la verdadera amenaza no proviene de los aspectos conscientes de la personalidad, sino de los elementos inconscientes que no se han reconocido ni integrado. Estas partes no reconocidas pueden tomar el control en momentos de estrés o crisis, llevando a comportamientos que parecen fuera de carácter. La integración de la sombra. El proceso de integrar la sombra implica reconocer y aceptar estos aspectos reprimidos como parte del yo. No se trata de actuar sobre ellos, sino de comprender su origen y su influencia en el comportamiento. Este proceso requiere introspección, honestidad y, a menudo, la guía de un profesional. Al integrar la sombra, las personas pueden lograr una mayor autenticidad y equilibrio emocional. Se vuelven más conscientes de sus motivaciones y pueden tomar decisiones más alineadas con sus verdaderos valores y deseos. La sombra es una parte inevitable de la experiencia humana. Reconocerla y trabajar para integrarla no solo mejora la comprensión de uno mismo, sino que también enriquece las relaciones con los demás. A continuación, vamos a explorar cómo la sombra influye en las dinámicas sociales y cómo identificar sus manifestaciones en la vida cotidiana. La sombra en sociedad, el reflejo de lo no reconocido. La sombra no vive aislada, habita nuestras relaciones, se disfraza de virtud y se proyecta hacia el exterior con una fuerza que rara vez reconocemos como nuestra, y es ahí donde se convierte en algo realmente peligroso. La sombra colectiva. Carl Jung no habló de la sombra a nivel individual, también advirtió sobre su manifestación a nivel colectivo. La humanidad como especie comparte una sombra, una serie de pulsiones reprimidas, traumas históricos no resueltos y aspectos de la naturaleza humana que la civilización ha intentado suprimir durante siglos. Esta sombra colectiva se manifiesta en fenómenos que van desde el fanatismo ideológico hasta el tribalismo más básico. Se expresa en las guerras, en los linchamientos morales en redes sociales, en los genocidios, en el odio sistemático hacia el otro. Cuando una sociedad entera reprime ciertas emociones, niega ciertos hechos, esos elementos no desaparecen, se agrupan, se manifiestan y resurgen con una violencia descontrolada. Para Jung, esto era especialmente evidente en los totalitarismos del siglo XX. Tanto el nazismo como el comunismo estalinista, según sus análisis, fueron ejemplos de la sombra colectiva tomando forma política y destruyendo todo a su paso. En ambos casos, el enemigo era siempre el otro, el judío, el capitalista, el burgués o el traidor. Nunca se reconocía que el mal, la violencia, el fanatismo, residía también dentro de uno mismo. El moralismo como máscara de la sombra. Uno de los mecanismos favoritos de la sombra es disfrazarse de virtud.
Esto es lo que Jung considera una de las señales más peligrosas. El moralista radical, aquella persona obsesionada con la pureza, con la justicia externa, con la corrección del otro, con la denuncia sistemática, que nunca se somete a una revisión interior. Cuando alguien habla constantemente de los malos, allá afuera, pero nunca reconoce oscuridad en sí mismo, estamos ante una posible víctima o emisario de su propia sombra. Cuanto más fuerte es el impulso de castigar, de juzgar sin matices, de dividir el mundo entre puros e impuros, más probable será que ese impulso esté impulsado por lo reprimido. Y este es el punto crucial. No hay nadie más peligroso que quien actúa creyendo estar haciendo el bien, sin haberse confrontado con su propia oscuridad primero. Porque ese individuo no ve límites. Está convencido de que sus actos están justificados. Cree que su violencia es justicia, que su crueldad es necesaria, que sus víctimas lo merecen. La sombra en las relaciones personales. Pero la sombra no solo se manifiesta en la política o la sociedad. También aparece, y quizás de forma aún más sutil y destructiva, en nuestras relaciones más íntimas. Cada vez que idealizamos a alguien, proyectamos en él o ella nuestras partes reprimidas positivas. Lo vemos como fuerte, sabio, puro, pero nadie lo es. Nadie puede cargar con nuestras proyecciones sin romperse. Entonces, cuando esa imagen idealizada se rompe, el amor se convierte en odio, porque el espejo ya no refleja lo que queríamos ver. Del mismo modo, cuando odiamos visceralmente a alguien sin una razón clara o desproporcionante, es posible que estemos proyectando en esa persona nuestra sombra. Aquello que no queremos admitir de nosotros mismos lo vemos con claridad brutal en otros. Y en lugar de aceptar esa proyección, la atacamos. Jung decía: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Es una frase que parece sencilla, pero encierra una de las verdades más profundas de la psicología humana. Los síntomas de la sombra no integrada. Pero, ¿cómo saber si nuestra sombra nos está dominando? ¿Qué señales podemos observar? Aquí entramos en el terreno de lo más inquietante. La sombra se manifiesta en momentos de ira descontrolada, de comportamientos compulsivos, en adicciones, en envidia, en juicios precipitados y en comportamientos que nos sorprenden incluso a nosotros mismos. Cuando alguien dice: no sé qué me pasó, probablemente fue su sombra la que tomó el control. También se manifiesta en la rigidez moral, en la incapacidad de aceptar la ambigüedad, en la necesidad obsesiva de tener razón, en la constante búsqueda de enemigos, en la negación de la vulnerabilidad, en la burla hacia el débil, en el rechazo sistemático a la emoción. Uno de los síntomas más peligrosos es la represión emocional. Una persona que no expresa tristeza, que no admite miedo, que nunca se permite el error, está incubando una sombra potente. Esa represión emocional, tarde o temprano, buscará salida. El arquetipo del guerrero de la luz. En la obra de Jung, los arquetipos, o imágenes universales del inconsciente colectivo, tienen un papel esencial. Uno de los más interesantes en este contexto es el arquetipo del guerrero de la luz. Es aquel que, creyendo luchar por el bien, termina siendo instrumento del mal, porque nunca ha combatido a su propio demonio interior. El guerrero de la luz es peligroso porque es ciego, se cree el elegido, no escucha, nunca duda, y en ese estado puede justificar cualquier cosa. Es el inquisidor, el fanático, el censor, el mártir de causas que no entiende. No es que su causa sea falsa, puede que no, es que él mismo no la comprende, no ha hecho el trabajo interno. Jung insistía: ningún enfrentamiento externo puede ser justo si no hemos hecho antes el enfrentamiento con nosotros mismos. Sin esa batalla interior somos solo títeres del inconsciente, y nada es más peligroso que un inconsciente reprimido con acceso al poder. El efecto espejo y el otro. Jung propuso una idea esencial. El mundo exterior es nuestro espejo. Aquello que juzgamos con violencia en otros, muchas veces está oculto en nosotros. Es un mecanismo inconsciente. Nadie quiere admitir que comparte rasgos con las personas que desprecia. Pero es precisamente esa falta de admisión lo que permite que la sombra crezca. Cuando una sociedad entera niega sus errores, repite su historia. Cuando una persona proyecta constantemente su basura emocional en el entorno, vive rodeada de enemigos imaginarios, vive a la defensiva, vive en guerra y eventualmente destruye lo que ama. La verdadera madurez, decía Jung, no es eliminar la sombra, sino conocerla, integrarla, saber cuándo habla, escucharla pero no obedecerla, y eso requiere un alto nivel de conciencia que la mayoría evita. Porque enfrentarse a uno mismo duele,
requiere humildad y valentía, requiere aceptar que hemos sido cobardes, crueles, falsos, incluso hipócritas. Y nadie quiere verse así. Pero hasta que no luchemos con nuestro propio ego, no habrá paz real. La sombra actúa con más poder cuando no la reconocemos. Se disfraza de virtud, se proyecta hacia afuera y destruye relaciones, sociedades y destinos. El mayor peligro, según Jung, no es la maldad evidente, sino la inconsciencia moral. Esa certeza fanática de estar en lo correcto, sin haber explorado el abismo interno. Y ahora vamos a la pregunta del millón, y es ¿cómo integrar la sombra? El viaje del individuo hacia la totalidad. La sombra no desaparece, no se extingue, no se borra. La única forma de vencerla es caminando hacia ella, mirándola a los ojos sin parpadear. Y eso es lo que Jung llamaba el proceso de individuación, la travesía de convertirnos en quienes realmente somos, no en quienes aparentamos ser. El proceso de individuación. En el corazón de la psicología analítica de Jung está el concepto de individuación. Es el proceso por el cual una persona se convierte en un ser completo, unificado e íntegro. No perfecto, no puro, sino simplemente completo. Y para lograrlo, no basta con desarrollar los aspectos luminosos del yo. Es necesario reconocer e integrar lo oscuro, nuestra sombra. Individuarse es dejar de ser un fragmento de lo que uno es reconciliar el ego con el inconsciente. Es enfrentar las máscaras, desmontar las mentiras internas y empezar a habitar nuestra verdad con toda su complejidad. Implica dolor, porque mirar de frente al sufrimiento que hemos causado, a la hipocresía que hemos encubierto o al miedo que nos ha gobernado, nunca es fácil. Pero es el único camino hacia una libertad verdadera. El encuentro con la sombra. No hay ritual externo que valga, no hay atajo. El encuentro con la sombra es íntimo, brutal y transformador. Sucede muchas veces en momentos de crisis, cuando una pérdida, una traición, una caída en desgracia rompe el personaje que hemos construido, y lo que queda es la materia prima de lo que somos. Miedos, deseos, resentimientos, ternura y rabia, todo sin orden, sin justificación y sin guión. Es ahí cuando podemos elegir reconstruir el personaje, negando lo que ha emergido, o empezar el trabajo real, el trabajo de mirar lo que ha surgido sin juicio, de preguntarnos ¿qué he reprimido? ¿Por qué me repito? ¿Por qué rechazo tanto esto en los demás? ¿Qué parte de mí no he querido habitar? Ese es el inicio del viaje, no hacia un yo ideal, sino hacia un yo real. Herramientas para el trabajo interior. Jung no dejó un manual paso a paso, pero sí propuso varias herramientas poderosas para trabajar con la sombra. Una de ellas es la escritura consciente. Llevar un diario donde uno se permita escribir sin censura, sin corrección, sin intentar agradar. Lo que surge ahí es material valioso, ideas oscuras, deseos vergonzantes, impulsos escondidos. Al escribirlos no se actúan, pero se reconocen. Otro es la interpretación de los sueños. Jung consideraba los sueños como mensajes del inconsciente. Muchas veces la sombra aparece en forma de figuras temibles, persecutores, escenarios de conflicto o caos. No son amenazas, son guías. Escuchar los sueños es permitir que el inconsciente nos hable. Por otro lado está el trabajo con los arquetipos, que se basa en entender qué papeles jugamos en la vida. ¿Somos el salvador? ¿Somos la víctima? ¿El juez? ¿El niño herido tal vez? Cada uno de esos arquetipos tiene una sombra. Reconocer en qué arquetipo vivimos nos permite ver qué estamos reprimiendo. Por último está la confrontación con las proyecciones. Cada vez que alguien nos irrita de forma desproporcionada, es una oportunidad. ¿Qué parte de mí estoy viendo en el otro? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué me niego a aceptar? Estas herramientas no son recetas mágicas, son puertas. El trabajo lo hace cada quien, enfrentando lo que encuentre tras ellas. ¿Y cuáles son los beneficios de integrar la sombra? Integrar la sombra no nos vuelve santos, nos vuelve humanos, completos, capaces de vivir con contradicción, capaces de elegir porque conocemos nuestras pulsiones y no actuamos movidos por ellas sin consciencia. Una persona que ha integrado su sombra es más compasiva, porque ha visto su propia capacidad de odio, de envidia y de resentimiento. Por lo tanto, comprende la de los demás. No juzga con superioridad moral, no necesita fingir virtud, vive con autenticidad. Además, al liberar la energía que antes se usaba en reprimir la sombra, esa persona gana vitalidad, creatividad y valentía. Porque lo que antes era temido, ahora es fuente de poder. La agresividad reprimida puede transformarse en fuerza de voluntad.
el deseo negado en pasión creada, el miedo en prudencia activa. ¿Y cuál es la señal más peligrosa? Aquí volvemos al punto central de este viaje. ¿Cuál es la señal más peligrosa en una persona? Según Carl Jung, no es la ira, no es la tristeza, no es la impulsividad, ni siquiera es el deseo de poder. Para Jung, la señal más peligrosa es la inconsciencia moral. El creer que uno es bueno, completamente bueno. El pensar que uno ya sabe quién es. El negarse a ver lo oscuro en uno mismo. Esa ceguera es la semilla de los actos más monstruosos de la historia humana. Cuando una persona se cree incapaz del mal, es vulnerable al mal. Porque no lo ve venir. Porque no lo reconoce en sí. Porque cree que está en otro lado, en otro cuerpo, en otra ideología o en otra cultura. Pero el que ha mirado su sombra, el que ha sentido sus propias ganas de venganza, su propia capacidad para mentir, para manipular, para odiar, esa está más a salvo, porque sabe de qué es capaz y por tanto puede decidir no hacerlo. Y lo cierto es que la sombra nunca se extingue. Un error común es pensar que trabajar la sombra significa erradicarla. Y no. La sombra nunca se borra, no se trasciende, no se ilumina por completo. La sombra es parte estructural del alma humana. Evoluciona con nosotros, se adapta y se esconden nuevas máscaras. El trabajo nunca termina, pero cuanto más conscientes somos de ella, menos poder tiene. Es como un dragón dormido en el sótano de nuestra casa. Podemos ignorarlo y dejar que crezca sin control, o podemos bajar, verlo, reconocerlo, aprender a dialogar con él. Nunca será nuestra mascota, pero al menos no nos devorará por sorpresa. El ego y la sombra, una relación eterna. El ego, la parte de nosotros que se identifica como yo, no quiere ver la sombra, porque verla implica admitir que no tiene el control total, implica admitir que es frágil, limitado y parcial. Pero el ego que aprende a convivir con la sombra se fortalece, se vuelve flexible, se vuelve realista, ya no necesita controlarlo todo, ya no necesita tener siempre la razón, ya no necesita demostrar nada, porque ha dejado de fingir. Jung decía, prefiero ser completo que bueno, y eso lo resume todo. El legado de Jung y el llamado personal. Carl Jung no fue un gurú. Fue un hombre que exploró los rincones más oscuros del alma humana y regresó con un mapa. No para eliminar el sufrimiento, sino para darle sentido. Para enseñarnos que el mal no está allá afuera, sino también aquí dentro. Y que solo enfrentándolo podemos elegir otra cosa. El llamado final no es la perfección, no es la pureza. Es la verdad interior, a tener el coraje de mirar dentro y ver lo que no queremos ver, porque ahí, precisamente ahí, está nuestra libertad. Integrar la sombra no es un acto de debilidad, es el acto más valiente de todos, es dejar de vivir con los ojos cerrados, es atreverse a vivir con los ojos bien abiertos, aunque lo que veamos nos duela, aunque lo que descubramos nos incomode, porque solo así podremos dejar de proyectar nuestras guerras internas en el mundo. La señal más peligrosa en una persona, según Carl Jung, no es una emoción ni una acción, ni una opinión. Es la inconsciencia, la desconexión con su sombra. Porque esa ceguera es la que ha llevado a individuos comunes a cometer atrocidades inenarrables. Es la que convierte al justiciero en tirano. Es la que transforma ideales nobles en imposiciones violentas. La sombra, entonces, no es el enemigo es no verla. Y ahora la pregunta que queda no es filosófica, ni teórica, ni psicológica. Es personal. ¿Te atreves a mirar a tu sombra? Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, deja tu like, que siempre es bien recibido y me ayuda muchísimo. Te mando un caluroso saludo y recuerda, vive tu vida, pero vívela sin miedo. Hasta el próximo vídeo.